¿Tiene su Biblia a mano? ¿Sí? ¿Puede levantar su Biblia si la tiene? Bien. ¿Los que no tienen Biblia? ¿La dejaron en la casa? Vamos a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Vamos a estar compartiendo de ahí el versículo 9. Usted clamando al Señor con su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a estar hablando un poco acerca de la pasión, de un tipo de pasión, por si acaso, porque hay varios términos. Y el término que nosotros vamos a hablar, fíjese que hay una definición que dice que pasión significa sufrir o sentir, del latín, del original, en este caso, según lo que relata este diccionario. Dice, es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión, vuelvo a decir que esta es un significado secular, no digamos de un diccionario cristiano, ¿ya? Así, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. La pasión. Pasión. Al hablar de pasión, creo que la iglesia, el cristianismo, tiene muchos referentes de hombres y mujeres que podemos identificarlos como gente apasionada. ¿Ha escuchado usted a algunos que dicen por ahí apasionados por Cristo? Otros por ahí, especialmente los del área del fútbol, más que una pasión le ponen, porque ya no les queda corto la pasión y dicen más que una pasión. ¿Ve? Luego vamos a hablar de eso, porque ahí tenemos modelos en los hinchas de los clubes, tenemos modelos de gente apasionada, pero luego vamos a hablar de eso, todavía no. Cuando se tiene una pasión, se tiene un objetivo. O sea, nadie es apasionado porque sí. Es porque tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un anhelo, tiene un sueño, tiene un ideal. Pasión. Y la pasión es como, por definirlo así a la rápida, es como ese combustible que lo lleva a uno para seguir insistiendo en conseguir ese objetivo que tiene. Una persona apasionada tiene sueños, tiene anhelos, tiene aspiraciones. Me recuerdo lo que dice el Salmo, cuando dice, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, algo así, parafraseando, dice, fuimos, seremos como los que sueñan. Se nos está refiriendo a los que están acostados ahí en la camita, durmiendo una siesta, durmiendo la noche. Se está refiriendo a los que tienen una visión, a los que tienen una proyección del futuro. A eso se está refiriendo. Y después añade, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hay un objetivo. Entonces, cuando usted tiene una pasión, tiene un objetivo. O sea, digámoslo, que usted tiene una foto en el presente del mañana. ¿Me siguió? Hoy día tiene una foto del mañana. ¿Sabe dónde lo vemos eso? Por ejemplo, lo vemos en David. David. Cuando David va y escucha al gigante Goliat, oiga, se descompuso él internamente. ¿Qué se cree este gigante guatón? No sabemos si era gordo, que dice esto, que viene a decir estas palabras contra Dios. David
amaba a Dios. Y de hecho Dios habla del mismo David como un hombre conforme su corazón. Entonces, ¿qué es lo que vio David? David vio, usted me va a entender, la foto de lo que iba a suceder. Él sabía que con la ayuda del Señor vencía al gigante en circunstancias que había todo un ejército que no lo había logrado. David era apasionado por Dios. Sino que vea usted, revise los salmos, cuánto amaba la casa de Dios. ¿Ve? Entonces ahí tenemos otra enseñanza más para nosotros acerca de la pasión, porque la pasión se relaciona con el amor, se relaciona con los afectos. Cuando hay una persona apasionada, que tiene una pasión, por ejemplo, por Cristo, es una persona que ama a Cristo. ¿Ve? Entonces David ama a Dios, y como ama a Dios, escuchó a ese grandulón que estaba diciendo eso, y dice, no, esta cuestión lo vamos a resolver. Y fíjese que David tuvo varias oportunidades para echarse para atrás, decir, no, en realidad no, porque los hermanos le dicen, oye, ya, anda, ¿qué estás haciendo acá? Anda a pastorear las pocas ovejas de tu padre. Después va donde el rey Saúl le pasa toda la armadura y no le queda buena, y David va a la forma de él, como pastor de ovejas, con la onda, usted sabe, le da las vueltas, fa, y le lanza la piedra al gigante Goliat y lo derrota. Pero ve, cuando hay pasión, hay una imagen ya proyectada del mañana. ¿Ve? Y la pasión, como le digo, se relaciona con los afectos. Pablo, el apóstol, era un hombre apasionado. Era un hombre que amaba al Señor. Es cosa de leer sus cartas, hemos hablado varias veces de Pablo. Qué gran apóstol del Señor. Pero fíjese que tenemos también una imagen bíblica para conocer y profundizar un poco más acerca de la pasión. A todo esto, antes de entrar a hablar de Pablo, me recuerdo de un futbolista conocido, chileno, que jugó en el extranjero, y él contaba que cuando él iba a jugar, le preguntaba a su papá cómo había jugado. Terminaba el partido y yo me imagino llegaba como típico futbolista, papá, ahí, ¿cómo jugué? Y el papá, ¿sabe lo que le decía? Más o menos. Siempre la respuesta del padre, más o menos. Ahora, cuando no hay una persona apasionada, entonces no juego más. ¿Ve? ¿Me va comprendiendo el concepto? No juego más, pues si juego más o menos. ¿Y qué es lo que hacía él? Como tenía la pasión y el papá le decía que había jugado más o menos, ¿qué cree que él hacía? ¿Se esforzaba más? Se esforzaba más y llegó a ser uno de los futbolistas más destacados y queridos incluso, porque hay futbolistas que no son queridos. Son talentosos, pero no son queridos. Son talentosos en la cancha, pero afuera de las canchas, oiga, son un horror. La gente no los quiere mucho, porque no saludan, en fin. Bueno, ¿para qué entramos en eso? Pero este futbolista pasó a ser un futbolista destacado, conocido, querido en Chile. Pero él contaba que cuando su papá lo acompañaba, él le preguntaba al papá, ¿y papá, cómo jugué? Más o menos, más o menos. Entonces él, vamos con más fuerza a seguir adelante. Pablo también, en él encontramos la figura de una persona apasionada por Cristo, apasionada por el Evangelio. Porque hay que saber ser apasionado por el Señor para que lo saquen de una ciudad apedreado como muerto. Y después para volver a ir ahí mismo. Alguien dijo una vez, y aquí tengo una persona que es testigo de esa conversación, dijo, ¿qué se cree ese Pablo? Algo así dijo, Pablo era un arrogante, dijo. ¿Cómo se le ocurre a Pablo, si le va mal en una ciudad, si lo apedrean, lo sacan en esas condiciones, cómo se le ocurre volver? Es que sabe que solamente se entiende cuando hay un corazón apasionado. Un apasionado puede entender a otro apasionado. Si usted no tiene pasión, si usted no tiene amor por las almas, usted no entiende al apóstol. Usted no lo entiende. Pablo sentía ese amor por las almas, el amor por el Evangelio. Pablo, desde que conoció a Jesucristo, tuvo ese encuentro personal. Pablo comenzó a invertir su vida por predicar la palabra. Dejó todo lo demás, dejó su antigua vida como perseguidor de los cristianos y se transformó en apóstol de Jesucristo por el llamado del Señor. Y no hay reporte
en la Biblia no hay un pasaje que diga que Pablo en algún momento estaba pensando, ¿sabe que estoy pensando volver a perseguir a los cristianos? No, apasionado hasta la muerte. Vamos, acompáñame a Hechos capítulo 14, para que veamos el relato bíblico, para que comprendamos que es realmente una persona apasionada por el Señor. Hechos capítulo 14, versículo 19. Síganme por favor atentamente con el pasaje, porque aquí usted va a encontrar un ejemplo de una persona apasionada. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué es lo que hicieron? Lo apedrearon. Dice, mire, le arrastraron fuera de la ciudad. A ver, es que aquí hay una clave. ¿Sabe por qué? Porque pensaban que estaba muerto. Imagínense cómo tienen que haberle dado al apóstol, lo dejaron tirado, quedó botado. Pues si ellos pensaran que estaba muerto, y como ellos creían que estaba muerto, ¿qué hacen? Más encima lo arrastran y lo sacan de la ciudad. ¿Qué haría usted si le pasa eso? Usted va a predicar ahí en el sector suyo donde usted vive, quiero ganarme esta cuadra, este barrio, me lo quiero ganar para Cristo. ¿Y qué haría usted si van y lo agarran a pedreazo, a palos, qué sé yo, y después viene su señora, en el caso suyo Guillermo, y lo lleva ahí, lo va a buscar? ¿Qué haría? ¿O qué le diría a su esposa? Viejo, te dije que no fuera. No sé, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted que hizo el apóstol? ¿Qué cree usted que hizo el apóstol? Por eso le digo yo que aquí, si usted no tiene un corazón apasionado, si usted no ama la obra, si usted y yo amamos a Cristo como debemos amarle, no entendemos esto. Si usted lo ve racionalmente y dice, este tipo está loco, no, es que tiene un amor por la obra, un amor por el Señor que lo mueve. Entonces, fíjese, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Cómo lo entiende eso usted? ¿Ve? Se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿ve o no? ¿Ve o no? ¿Sabe que esto es pasión por las almas? Esto es pasión por las almas. ¿Ve? A veces nosotros porque alguien nos dijo tal cosa, a veces nosotros porque alguien no nos saludó, decimos, no, yo no voy más a la reunión, no voy a hacer más evangelio. Pablo, que lo sacan arrastrando, y arrastrando porque creían que estaba muerto, él vuelve a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque tenía una visión, él tenía una pasión, él sabía que tenía que predicar a Cristo. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer, ¿lo tiene ahí? Muchos discípulos. Entonces, ¿qué cree uno al ver esta imagen de Pablo? Pablo ya lo había visto antes. Él había visto que había gente que ahí se iba a rendir a los pies de Cristo. Él había visto que ahí iban a haber muchos discípulos. Entonces le dan como bombo en el estadio, ¿no es cierto? Pero con piedra, lo sacan arrastrando y dicen, no, tengo que ir por esos discípulos. Tengo que ir a predicar la palabra a ellos. ¿Ve? ¿Se fija? Ese es un corazón apasionado. Porque a lo mejor alguien, como esta persona que yo le estoy diciendo, cristiana, esta persona decía, no, Pablo es un arrogante, ¿cómo se le ocurre? No, es que Pablo estaba viendo seguramente lo que otros no estaban viendo. Pablo estaba viendo que habían personas ahí que iban a recibir a Jesucristo y él tenía que ir a predicarles, ¿ve? Dice, y volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese, eso predicaba. Y a lo mejor lo habían medio machucado, pues si le dan de pedreazo, a lo mejor andaba predicando con un ojo hinchado. No sabemos. Y así iba. No, voy a esperar que se me pase, voy a tomar una licencita y después voy a volver a predicar. No,
Fue a predicar. ¿Ve o no? ¿Cómo se entiende eso? Solamente con la pasión. Solamente cuando sabemos y entendemos nosotros a través de nuestra vivencia que hay una vida apasionada. Escocia fue testigo de un hombre apasionado también por Cristo. Su nombre, John Knox. ¿Sabe que él oraba? Esta era la oración de John Knox. No era que él le estuviera exigiendo al Señor, era una oración, más bien una súplica al Señor. Este hombre, John Knox, oraba así: dame Escocia o moriré. Así oraba él al Señor: dame Escocia o moriré. Es como que usted orara al Señor y yo: Señor, dame San Rafael o muero. Si no me vas a dar San Rafael, Señor, mejor llévame. Es como esa oración. ¿Ve? Este es un corazón apasionado. ¿Ve? Que ve las cosas que a lo mejor no se están viendo y que tiene un corazón. Este es un corazón calibrado de acuerdo al corazón de Dios, si el Señor quiere salvar a la gente. Si el Señor quiere que las personas de este barrio se salven, que su familia se salve. ¿Ve? Entonces a veces nosotros, como no tenemos, y la iglesia hoy día enfrenta una crisis de pasión, nosotros decimos: no, pero si es la voluntad del Señor que mi familia se salve, que Dios vea cómo lo hace. ¿Ve? Pero un corazón apasionado empieza a orar, empieza a clamar, empieza a gemir, empieza a interceder, a pedirle al Señor que su familia también se acerque a Cristo, que su barrio se acerque a Cristo, pero no de una forma así: ya lo declaro, lo tengo. No, él no lo dijo así: dame Escocia o moriré. O moriré. Un hombre que sufrió amenazas, un hombre que sufrió enfermedades, un hombre que incluso estuvo preso, John Knox. Fíjese que la reina de Escocia, María Católica Romana, tenía fama de haber dicho: temo más a las oraciones de John Knox que todos los ejércitos reunidos de Europa. John Knox era reconocido como un hombre de oración. ¿Ve? ¿Qué oraba? Oraba para que el Señor le diera Escocia. ¿Se da cuenta? La pregunta que surge ahora, ya una vez de haber visto un poco qué es la pasión, en el cristianismo estamos hablando. La pregunta que debemos hacernos entonces: ¿cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es su pasión? ¿Siente usted pasión por Cristo y su obra? ¿Sí? ¿Siente usted pasión o tiene usted pasión por Cristo y su obra? ¿Sí? ¿Siente amor por las almas que hoy están perdidas sin Cristo? La pregunta entonces que surge después de responder eso es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ve? La iglesia, alguien dijo: iglesia que no evangeliza no debería llamarse iglesia evangélica. ¿No es cierto? La misión de la iglesia es evangelizar. Acuérdese usted lo que Jesús les dijo a aquel grupo de personas que estaba presentes cuando Él se fue a los cielos. Él los mandó a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe hoy día cuál es la crisis, o una de las crisis que enfrenta la iglesia? Es una crisis de pasión. La iglesia hoy día ora muy poco. La iglesia hoy día gime, intercede muy poco por las almas perdidas. Hoy día la iglesia no ocupa ese rol que Jesús le dijo que es sal y luz. No lo ocupa como deberíamos. ¿Ve? Porque a veces nos acostumbramos a un sistema de una tradición. Venimos aquí porque sabemos que hay cultos tales o cuales días y estamos. Pero no estamos desarrollando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos movilizando de la forma que deberíamos movilizarnos. En estos días, hablando con una persona, esta persona decía: bueno, que el Señor venga pronto, decía. Que el Señor venga pronto para irme con el Señor.
Y yo le decía que Dios todavía, Jesucristo todavía no ha venido por la iglesia, por una razón, lo vamos a ver bíblicamente. Lo dijo Pedro. Y yo le pregunté, mientras, ¿qué estás haciendo tú? Y te pregunto, ¿cuánta gente has ganado este año para Cristo? ¿Se da cuenta? Es que la iglesia parece que está como estacionada hoy día. Estamos viviendo, lo sabemos, los últimos tiempos. Y Jesús dijo cuál y cómo iba a ser el estado de la iglesia en estos tiempos. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo enseñó? En Mateo 25, poniendo el ejemplo de 10 vírgenes. Entonces la iglesia hoy día duerme. ¿Ve? Dijimos que la pasión se relaciona con el afecto, con el amor. Y la Biblia dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nadie es apasionada por algo que no ama. Y la Biblia dice, Marcos 12:30, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ve? La traducción del lenguaje actual dice, ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Hay un salmo que lo escuché y lo he escuchado muchas veces, seguramente usted también, que es algunos versículos del Salmo 37, cuando dice en una parte, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Especialmente, yo me acuerdo, en la época de estar con los jóvenes de la iglesia, donde estaba sirviendo al Señor, se ocupaba mucho, porque como que a uno le gusta que le digan que el Señor va a conceder las peticiones del corazón. La pregunta es, ¿qué peticiones del corazón va a responder, va a cumplir el Señor? Fíjese, cuando usted retrocede en ese Salmo 37, dice ese Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová. Más adelante dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos deleitamos en Jehová? Cuando lo que a Dios le agrada, nos agrada a nosotros. Cuando lo que Dios rechaza, lo rechazo. ¿No es cierto? Ese es mi deleite. Entonces, cuando mi corazón está conforme al corazón de Dios, Dios promete, de acuerdo a su palabra, Dios promete cumplir las peticiones, los deseos de mi corazón. Solamente ahí, no en otra cosa. Porque no siempre los deseos del corazón son buenos, pero cuando están sintonizados con el Señor sí se cumplen. Entonces ya sabemos que la Biblia dice que debemos amar al Señor tu Dios, dijo Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Entonces, amar a Dios y amar lo que Dios ama. ¿Ama usted lo que Dios ama? No me conteste. ¿Amamos lo que Dios ama? Dios ama al mundo. Lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas del mundo. ¿Ve? ¿Ama entonces usted también a las personas? ¿Ve? Entonces yo le decía que conversaba con esta persona y decía, no, que el Señor venga pronto para irnos ya con el Señor. Pero ¿por qué no ha venido todavía Jesucristo? La respuesta la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí está la respuesta. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor Jesucristo no ha venido todavía, es porque el Señor quiere que más gente se salve. Y si el Señor quiere que más gente se salve, para eso está usted y para eso estoy yo. Dios ama las almas. La pregunta es,
¿Siente usted pasión por lo que Dios ama? ¿Considera usted que tiene pasión por lo que Dios ama? Para ir terminando, este es uno de los ejemplos bíblicos que en lo particular más me gusta de pasión, que está en el versículo que utilizamos como versículo base de Jeremías capítulo 20, versículo 9. A todo esto, el mundo a veces a la iglesia le da clases de pasión. Usted ve a veces que adolescentes, por ir a ver a su artista preferido, hacen que se endeuden sus padres, a veces hacen interminables filas, qué sé yo, de horas, y yo he visto hasta en alguna nota ahí periodística, hasta chicas que van, hacen alguna carpa ahí fuera del estadio esperando el día del concierto para ver a su artista, y mientras más cerca estén, mejor. Apasionadas por ese artista. Ni hablar de los hinchas del fútbol, que hay hinchas que sienten que tienen que ir donde vaya el club de sus amores, tienen que estar. Y si no está el dinero, fíjese, si no está el dinero para la entrada, para el pasaje, no importa. Son capaces de llegar a pedir, todo sea, por apoyar al club y estar con la hinchada. Si usted tiene la oportunidad o se sabe alguno de los himnos, hay algunos muy feos, pero hay himnos que relatan de la pasión que tienen los hinchas por seguir a su club. Yo te sigo a todas partes. A veces por ahí hasta pueden llegar a decir, mi vida daría por ti, por el club, por un club deportivo. Incluso algunos hermanos nuestros en la fe tan apasionados que no van al culto por ver el partido en la televisión. Apasionados. El tema es, ¿estamos teniendo la misma o más pasión por Cristo? Yo digo, el mundo nos da lecciones. El mundo nos da clases a nosotros en varios aspectos a veces. Cuando nosotros deberíamos ser los que le demos clases, hoy día la iglesia tiene que echar una miradita en lecciones que da el mundo, cosas que a lo mejor no están bien enfocadas, pero cosas que si la empleamos para la iglesia son verdaderas lecciones y clases para nosotros. Hay gente que a veces gasta sin conocer al Señor muchísimo dinero por cumplir algún hobby, algún deseo, qué sé yo, apasionados por eso. ¿Ve? Y a veces nosotros, sirviendo al Señor, que debería ser nuestra mayor pasión, ¿sabe? Cerramos nuestra mano o postergamos la obra del Señor. Por eso le digo yo, que a veces sería bueno un poquito de esa pasión que uno ve en la gente del mundo, en la gente de la iglesia. Gente que podamos entregarnos más por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, aprender de hombres como el apóstol Pablo, aprender de hombres como Noé. Si lo criticaban y todo, y seguía haciendo el arca. A todo esto en Estados Unidos están haciendo una réplica exacta, que la inauguran ahora el 7 de julio, el 7 del 7 por Génesis 7:7. Cuando Noé creo que entra al arca. Así que si va a Estados Unidos ya sabe, sáquese foto y después la muestra, si tiene la posibilidad. Gente apasionada por el Señor, gente que tenía, como le digo, esa fotografía del mañana en el presente y que se motivaba a seguir adelante cumpliendo una labor, cumpliendo una misión. ¿Ve? Nos da lecciones a veces el mundo, porque nosotros a veces no queremos participar en las actividades porque no queremos. O a veces, porque a lo mejor no tenemos el recurso económico, no estamos. Yo digo, el mundo nos da clase. Porque esas adolescentes a veces hacen que sus padres se endeuden por meses, pero todo sea por estar con el artista ahí. Y mientras más cerquita, mejor. No importa el dinero que haya que gastar. Yo digo, somos nosotros a veces igual que ellos, cuando deberíamos ser igual o mejor en ese sentido. Usted me comprende, ¿no es cierto? Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Fíjese. Esto es lo que está subtitulado, me parece ahí, la versión Reina Valera, el lamento de Jeremías. El lamento de Jeremías. Jeremías no lo estaba pasando bien. Jeremías, usted sabe, si lo ve en los primeros versículos, es un llamado del Señor. Él tiene un ministerio profético. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. Bien, entonces él es un profeta de Dios. Pero llega un momento que Jeremías se agota, se cansa, se frustra
de cierta forma, porque la gente ya no quería escuchar más las profecías de Jeremías. Entonces desde ahí, o de ahí, que nace esta frase de Jeremías que dice, y dije, no me acordaré más de él. Está hablando de Dios. O sea, llega un momento que está tan cansado el profeta, porque resulta que nadie lo aplaudía. Nadie le decía, bien, Jeremías, qué linda profecía te mandaste. No, era al revés, lo querían matar al profeta. Entonces llega un momento del hastío, del cansancio, que él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, dicho en otras palabras, yo aquí tiro la toalla. Es suficiente para mí esto. ¿Ya? Suficiente. Y teniendo un llamado de Dios, fíjese, porque a veces nosotros esperamos que por cumplir, responder al llamado de Dios, toda la gente nos aplauda y nos diga, bien, compadre, así se hace, sigue adelante. A veces no es así. Para el apóstol, quiero decir más bien, para el profeta, no era así. Por eso que él dice estas palabras, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está hablando de Dios. O sea, Señor, dejémoslo hasta acá. Suficiente con todo. ¿Ve? Palabras del profeta, Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjese que acá tenemos una lección de lo que es la pasión. Dice, no obstante. Interesante esto, ¿no? Después que dice lo primero, ¿no es cierto? Hay un punto y una coma. No obstante, le cambia el sentido de la frase. Es como decir, yo no quería nada más de esto. Por mí sería todo. Sin embargo, es como un pero en la frase. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Ve? Un ejemplo de pasión. La pasión se lleva por dentro. ¿Ve? Y acá, a tal punto que el profeta está queriendo hacer una cosa, pero lo que está dentro lo manda a hacer otra. ¿Ve? Él por él, ya dejémoslo hasta acá. No hablar más, no acordarse más de Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. En otras palabras, traté de resistirlo. Y no pude. Y no pude. ¿Ve? ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos sentido también nosotros agobiados, cansados por las pruebas, por las situaciones y ya, a lo mejor no sigo más, Señor, llévame. Ya está bueno ya. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo me recuerdo en una oportunidad haber estado tan cansado de una situación que fui a orar y para decirle al Señor, Señor, ya es suficiente, tirar la toalla. Sin embargo, en esa oración, Dios me dio nuevas fuerzas para seguir adelante. Después de esa oración, las cosas cambiaron. No cambió quizás el escenario, pero cambió mi enfoque de las cosas. Dios me ayudó a continuar. ¿Cuántas veces nos pasa igual a nosotros? Por eso lo que nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Es que ese fuego de la pasión por Cristo, del amor por el Señor, se encienda en nuestros corazones, se encienda en nuestra vida. Que lo más importante en nuestra vida sea honrar a Dios, sea servir a Dios, sea cumplir los planes que el Señor tiene con nosotros. Y a veces nosotros esperamos que cuando damos a conocer cuáles son esos planes y damos los primeros pasos, las cosas se den fácil y rápida. Y a veces sucede que no es así. A veces no es así. A veces se complica incluso un poco más el escenario. Se pone a veces más pesado, más pesada la carga. Pero ¿sabe? No quiere decir que Dios no está con nosotros. No quiere decir que mañana, en esa foto que estamos viendo a lo mejor del futuro, no iremos de llegar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero tenemos que esforzarnos. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados, porque una persona que siente pasión, ¿sabe qué? Como que sigue insistiendo, sigue persistiendo, no se cansa. A lo mejor puede ser que en algún momento diga, bueno, no lo hago más. Jeremías está diciendo eso. Ya está bueno, dejémoslo hasta acá. Pero hay algo dentro de mí que me impulsa a seguir adelante. Por eso que es bueno que nos preguntemos y le preguntemos al Señor cuál hoy día realmente es nuestra pasión.
Es nuestra pasión las cosas que el Señor ama. Amamos al Señor de modo que los planes de Dios, el deseo, el propósito de Dios es para nosotros imperiosamente urgente que eso se cumpla. ¿O nos da lo mismo? ¿O queremos seguir viviendo una vida así parejita? Ya da lo mismo, que el Señor vea cómo se salva a la demás gente. Cosas del Señor, que el Señor vea. ¿O estamos nosotros como John Knox, con esa desesperación, con esa súplica, diciéndole al Señor que nos dé nuestra familia quizá? Dame, Señor, mi familia. Dame, Señor, el barrio. ¿Sabe? Yo escuchaba en los anuncios cuando hablaban de las escuelitas bíblicas. Y gracias al Señor por esa iglesia infantil hoy día repartida en 3 puntos de esta ciudad. Gracias al Señor por eso. Pero hemos orado nosotros como iglesia pidiéndole al Señor que el Señor traiga a más niños a la obra del Señor, al conocimiento del Señor Jesucristo. Hemos orado al Señor con pasión, con plegaria, con súplica, pidiéndole al Señor que esos padres acepten a Cristo. Si no lo estamos haciendo, es hora de que lo comencemos a hacer. Termino con esto. A esta persona, este ejemplo, este relato, le faltó pasión. Espero que no sea su caso. Dice esta historia, una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser una primera bailarina y quería comprobar si poseía las cualidades necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad, una gran compañía de danza fue al teatro y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo al director. Pero no sé si tengo el talento necesario o qué me hace falta para conseguirlo. Hazme una demostración, le dijo el director. Pero apenas había bailado unos segundos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, usted no tiene las condiciones necesarias, le dijo. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en lo más profundo de un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores empezó a trabajar como cajera en un supermercado. Años después asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director. Ella lo saludó y le recordó la charla que habían tenido años antes. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Pero al final, antes de despedirse, le preguntó: ¿cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí, simplemente le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó el director. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Usted arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a mi comentario. Le faltó pasión en este ejemplo. ¿Se da cuenta? Cuando hay un corazón apasionado por Cristo, si no resultó a la primera, habrá que seguirlo intentando. Pablo, lo vimos en el ejemplo bíblico, fue un apasionado. Lo sacaron en malas condiciones de una ciudad, pero él sabía que tenía que regresar, porque sabía que no estaba solo, Dios estaba con él, y sabía que Dios le iba a usar. Oremos y demos gracias al Señor por esta palabra.